El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez es una de las 4 entidades nacionales de investigación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y tiene como misión el estudio y conocimiento de la música de México, así como su rescate, conservación y divulgación. El CENIDIM está estructurado de una dirección, la subdirección, un departamento administrativo y 3 coordinaciones: la coordinación de investigación, la coordinación de documentación y la coordinación de información y difusión. La planta académica está conformada por 25 investigadores, 17 de ellos adscritos a la coordinación de investigación y 8 adscritos a la coordinación de documentación. Creado el 1 de julio de 1974, se ubica actualmente en los pisos 7 y 8 de la Torre de Investigación del Centro Nacional de las Artes. Recibe su nombre en honor al músico mexicano Carlos Chávez, fundador y primer director del Instituto Nacional de Bellas Artes, quien a través de esa institución impulsó la investigación musical promoviendo la documentación, catalogación y transcripción de la música popular del país a través de expediciones etnográficas y efectuando un taller de creación musical en el conservatorio empleando instrumentos autóctonos. Su labor generó acervos que posteriormente fueron integrados al patrimonio documental del CENIDIM. El centro cuenta con investigaciones musicológicas, algunas de ellas basadas en las colecciones que custodia. Entre los acervos materiales más importantes que se encuentran bajo su resguardo, destacan la colección Jesús Sánchez Garza, que contiene cientos de partituras novohispanas y del siglo XIX, y el archivo Vaqueiro Foster, que incluye una vasta cantidad de libros de teoría, partituras, cartas, programas de mano, recortes de periódicos y fotografías, entre otros documentos que pertenecieron al músico. El centro cuenta además con una amplia colección de instrumentos musicales de origen étnico y folclórico de muchas partes del mundo. Son alrededor de 289 instrumentos. La organización de archivos privados de músicos mexicanos como una estrategia para la preservación y promoción de la información. Desde su fundación, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez se ha abocado a la tarea de recolectar, preservar y registrar la documentación acerca de la música y los músicos en México. Sus objetivos incluyen la promoción y el estudio de la música mexicana como manifestación artística de trascendencia cultural e histórica. El llamado fenómeno de la explosión de la información, aceptado como una realidad después de 1950, condujo a la idea de hacer universalmente accesibles los datos bibliográficos básicos de las publicaciones editadas en todos los países. Es decir, el reconocimiento de la cooperación y el intercambio como una estrategia de acción para el mejor aprovechamiento de los recursos. Así surgió la idea del control bibliográfico universal, a partir del planteamiento práctico de intercambiar los registros, publicaciones o materiales provenientes de todo el mundo. Al comenzar la expansión de la llamada Internet en los años 90, motivó la necesidad de plantear una nueva orientación o una dirección alterna a los servicios prestados, los catálogos en línea, los clubs de lectura en la nube, los makerspace, donde se facilita y se promueve el uso social de las tecnologías, y las bibliotecas o colecciones digitales, virtuales o de realidad virtual que puedan ser consultados desde cualquier lugar en el mundo gracias a las TIC. La colección Sánchez Garza es uno de los acervos musicales que fundaron las arcas patrimoniales de CENIDIM. Sin embargo, a sus 41 años de haber sido albergada en esta institución, los productos musicológicos que se han derivado de su estudio son escasos, siendo este uno de los acervos sustantivos del CENIDIM y una de las colecciones más relevantes de música virreinal en México.
La colección Sánchez Garza constituye un testimonio documental acerca de la vida y la práctica musical en un convento novohispano, en este caso el de la Santísima Trinidad de Puebla. Este convento de monjas concepcionistas fue fundado en 1619. Tempranamente contó con una capilla musical conformada por las propias monjas, quienes en sus oficios religiosos diarios y en determinadas celebraciones litúrgicas y civiles interpretaban un repertorio vocal, monódico y polifónico con acompañamiento instrumental. La colección está conformada por 394 obras musicales que van del siglo XVI al XIX, de autores novohispanos, europeos y una gran cantidad de anónimos que la mayoría son evidencias claras de haber formado parte del repertorio de un uso dicho convento. Liliana Toledo Guzmán, licenciada en música con especialidad en investigación musical por el Centro Morelense de las Artes, nos habla sobre el archivo histórico del CENIDIM y para ello nos ayuda a diferenciar entre un archivo común y un archivo histórico, ya que cuando un archivo se encuentra en una fase activa, se considera un archivo de trámite. Cuando ese mismo archivo está en una fase semiactiva, se considera como un archivo de concentración. Pero cuando ese archivo ya entra en una fase inactiva, es este el momento en el que llega a convertirse en un archivo histórico. Y es aquí donde el usuario pasa de ser la institución productora a un investigador o el público en general. El paso de los documentos del archivo de trámite al archivo de concentración se conoce como transferencia primaria, mientras que el de documentos de archivo de concentración al histórico se llama transferencia secundaria y se ha conformado gracias a operaciones como la donación, compra y rescate. En esta tabla se muestran las colecciones y fondos que forman parte del CENIDIM, aunque cabe resaltar que todas estas son de 1994 en adelante, ya que del periodo de su fundación hasta antes del año de 1994 no ha sido identificada del todo. La conservación es quizá la actividad en la que más se ha concentrado el CENIDIM y por lo tanto una de las que más ha presentado avances notables. Sin embargo, la difusión en los últimos años y por diversas razones prácticamente no se ha hecho la labor adecuada, ya que en algunas ocasiones la consulta a sus propias colecciones se ha visto entorpecida por la propia institución. Uno de los archivos más interesantes que se resguardan es el creado por el matrimonio formado por el musicólogo Jerónimo Vaqueiro Foster y la maestra Eloísa Ruiz, el cual contiene documentos relacionados con las actividades profesionales y personales de ambos. En septiembre de 1983, el CENIDIM heredó el acervo documental, el cual está formado por 4.243 expedientes, con 33.501 documentos que a su vez contiene 100.149 forjas. Está depositado en 166 cajas de polipropileno, libres de ácido, 4 cajas de extensiones mayores para expedientes de formatos grandes y 33 cajas para fotografías, lo que hace un total de 203 cajas. Lo anterior se traduce en 30 metros lineales de información. Los tipos de documentos que contiene el archivo Vaqueiro Foster son documentos manuscritos como cartas, oficios, memoranda, crónicas y artículos originales que representan el 48.6%, artículos de prensa como reportes de prensa relacionados con la música tomados de la fuente original que representan un 15.9%, programas de mano, aquí se incluyen las invitaciones y constituye el 12.8%, documentos manuscritos como cartas personales, anotaciones y fichas de trabajo para investigaciones escritas del puño y letra de Jerónimo y Eloísa y constituye el 7.9%, fotografías de personajes,
lugares y eventos relacionados con la música y la danza, que representan un 5.5%, impresos como publicaciones periódicas y folletos, que representan 4.5%, partituras de música mexicana y extranjera publicada y manuscrita, que representan 3.2%, y otros como condecoraciones, textiles, distintivos metálicos, timbres postales, que constituyen el 1.2%. Para la colección de grabaciones, el CENIDIM desarrolló un proyecto mediante el cual se pretendía generar las condiciones que permitían prolongar la vida del acervo fonográfico. Este proyecto está dividido en varias etapas. La primera sería el diagnóstico, mediante una cédula de información con la cual se determina el estado físico y las condiciones de conservación de dichas cintas. La segunda sería el mantenimiento preventivo, con el objetivo esencial de la preservación de fonogramas al reducir los riesgos de deterioro o de pérdida total de la información contenida en ellos. La tercera etapa sería la transferencia de la información contenida en las cintas de carrete abiertos a otros medios de tecnología como el disco compacto. La cuarta, la identificación, que se realiza mediante una revisión auditiva de la información digitalizada en tiempo real para evitar problemas que se pudieran generar durante el proceso de digitalización, tales como variaciones de voltaje, interpolaciones, ráfagas, etc. Y por último, la catalogación y difusión. La primera etapa del Museo Virtual de Instrumentos Musicales. Lorena Díaz Núñez, historiadora dedicada a la investigación musical e intérprete de flautas de pico. Obtuvo la licenciatura y la maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 1990 ingresó en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, donde es investigadora titular. Muchos años han pasado desde que Carmen Sordo Sodi, primera directora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, mostrara su interés por los instrumentos musicales de México y el mundo. Era Carmen Sordo en 1973, jefa de la sección de investigaciones musicales. En 1968 había sido la encargada de esa sección, en la que permaneció activa durante 12 años. En 1973, ella consideró que la sección de investigaciones musicales debía desaparecer y proponía la creación de un Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical. Novedosa idea de titular en un museo de instrumentos y manuscritos musicales, afirmaba Carmen Sordo. El museo se iniciará con las actuales colecciones, que ascienden a un número total de 537 objetos y documentos. Agregaba que el museo debe contar con una colección permanente y organizar exposiciones temporales, ambulantes y un taller de laudería. De acuerdo con dicha ponencia, para 1973, la sección de investigaciones musicales había ya organizado 3 exposiciones. De 1968 tenemos noticias acerca de la primera exposición. El 17 de marzo de 1969, el Nacional publicó el artículo Éxito de la primera exposición internacional de instrumentos musicales en Bellas Artes. Fue exhibida en las salas del Museo del Palacio de Bellas Artes. Para montar esta exposición, Carmen Sordo recurrió a las embajadas de distintos países que para tal efecto prestaron valiosos instrumentos. Pocos años más tarde, la maestra Sordo organizó igualmente en el Palacio de Bellas Artes la exposición de instrumentos musicales mexicanos, en la que participaron también el Instituto Nacional de Antropología, Historia y coleccionistas privados. Es posible crear nuevos espacios de carácter virtual para divulgar información muy diversa. Uno de aquellos escenarios era el Museo Virtual de Instrumentos Musicales, formado en algunos casos con imágenes, audio y video. Así, el hecho de interactuar con estos objetos musicales en un museo virtual ofrecía al espectador nuevas experiencias cognitivas. Hacia 2004,
Se hablaba con creciente interés acerca de los museos virtuales, como ocurrió, por ejemplo, en las conferencias anuales llamadas Museos y la Web, que analizaban distintos aspectos relativos al arte y la cultura. Otra de las ventajas de este tipo de museo es el costo, menor al de la construcción y al acondicionamiento de un inmueble, y la disponibilidad estará abierto al público las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier parte del mundo. Exposición conmemorativa del 40º aniversario del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez. Jimena Palacios Uribe es egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. De 2007 a 2013 fue coordinadora del Seminario TALEC de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales. Fue coordinadora de documentación en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez en 2014. Actualmente realiza el proyecto 40 años construyendo la memoria musical de México de instrumentos musicales. El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez fue creado el 1 de julio de 1974 tras un esfuerzo por instituir un lugar especializado en la música de México. Sus antecedentes se remontan en el siglo XX. El guión científico fue la base para conformar el contenido de la exposición, a sabiendas que el objetivo del proyecto fue conmemorar el 40º aniversario del centro, mostrando sus antecedentes de su fundación, su trayectoria y la visión que se tiene con él a futuro. La investigación se llevó a cabo con base en la recopilación, análisis e interpretación de fuentes relacionadas con este tema. Este se generó con la información obtenida en archivos, principalmente del centro, y los datos sobre su historia que se recabaron en entrevistas a los investigadores y coordinadores, lo cual fue una fuente de gran valor para la reconstrucción de momentos y la recopilación de anécdotas que no habían sido documentados. Este guión será también el catálogo de la exposición y estará ilustrado con fotografías de la obra más representativa. Por último, se elaboró el guión curatorial con el objetivo de relacionar la información generada en el guión científico con la obra expuesta. Este documento, generado a partir de tablas, contiene la descripción de cédulas temáticas generales y las cédulas de objeto, lo cual finaliza colaborar el plan museográfico.